Están los cabros chicos. Buenos días, chiquillos. Buenos días, profesor. ¿Cómo se encuentran? Bien, ¿y usted? Bien. Ya, hay poquito, parece que están todos con frío, así que no, ninguno se ha levantado todavía. Bueno, aquí no está subiendo. Ya, chiquillos, vamos a esperar que lleguen unos poquitos más y comenzamos al tiro porque hay muy poquitos. Hay muy poquitos, los vamos a invitar a todos para que participen. Somos muy pocos, así que vamos. Dame un segundo y partimos al tiro. Ya, chiquillos, yo les mandé recién por el chat el objetivo de la clase del día de hoy, que es análisis de la ciudad medieval. ¿Cómo se conforma la ciudad medieval? Así que vamos con esto. Ya.
como les dije yo, analiza la conformación de la ciudad medieval. Hay que entender que antes de existía lo que se llamaba el feudalismo, donde en este feudo vivía un personaje que podríamos decirle el rey o el dueño del terreno, y obviamente se le llamaba feudo o feudalismo porque era un terreno determinado, una hectárea, 2 o 3, era un fundo donde yo como dueño de este territorio, le permitía a ustedes vivir dentro de él. Y ustedes trabajaban para mí, pero yo no les pagaba porque yo les permitía vivir dentro del territorio, les permitía que ustedes trabajaran la tierra, pero todo era mío. ¿Qué pasó con esto? Este feudo se debilitó con las cruzadas, cuando los señores feudales eran obligados a ir a pelear por la Tierra Santa. Se empezó a debilitar este sistema y apareció lo que es, como dice acá, hacia el siglo XII se produce un crecimiento de expansión económica en los reinos europeos. Surge un nuevo orden social basado en el desarrollo de la ciudad y la vida urbana. ¿Por qué? Porque debido a que, como todos los que iban a luchar hacia Medio Oriente, cuando volvían con negocios, volvían con especias para vender, y ahí se empezó a comercializar y empezó a crecer la ciudad, y los señores feudales empezaron a perder poder. Y aparece la idea de las ciudades medievales. ¿Cómo se organiza esta ciudad medieval? Ya no se organizaba en torno al castillo, ni en torno al rey, ni al señor feudal. En donde la ciudad medieval o la organización territorial de la ciudad medieval está más o menos conformada de la misma manera que nosotros la conocemos al día de hoy. Constituida por una plaza donde se celebraba el comercio semanal, y al costado se encontraba la iglesia, el palacio del ayuntamiento, además las casas de los principales gremios. Las calles eran estrechas y las casas eran angostas y de varios pisos. Si nosotros miramos la plaza de armas, actualmente chilena, o por eso digo, la plaza de armas, o el centro cívico de Santiago, vamos a encontrar que está la catedral, al frente está la municipalidad, que antiguamente era la gobernación, al costado, al otro costado vamos a encontrar negocios, y en el otro lado vamos a encontrar casas. Casas, o sea, más que casas, edificios. Y es así como se empezó a conformar esta ciudad medieval, distinta, ya no en torno, como les vuelvo a reiterar, a un castillo, sino que directamente a un nuevo orden. Acá está la idea de cómo era una antigua ciudad medieval. Una plaza central, la catedral, siempre estaba necesaria la iglesia, el ayuntamiento, o donde estaba, más bien dicho, el poder central, la administración, y era rodeado por habitaciones. Obviamente estas ciudades medievales seguían todavía siendo amuralladas, en algunos casos todavía no se abrían, porque era un medio de protección hacia las invasiones de los otros pueblos lejanos. Como dice aquí, la ciudad y el comercio, las cruzadas, como le dije yo, recién, que las cruzadas, el hecho de que todos los que cruzaron a Medio Oriente a pelear contra los musulmanes para poder volver a conquistar las tierras santas, volvieron con un tema distinto. Dice, las cruzadas dinamizaron las actividades comerciales, incorporaron nuevos productos, activando el comercio entre Oriente y Occidente. ¿Por qué? Porque todo el que cruzaba de vuelta traía cosas. Y eso lo que hizo fue que en la plaza pública, como estábamos viendo nosotros acá, en esta plaza el comercio lo era todo. Todo. Por eso les decía, acá dentro de este proceso de expansión comercial, ya que los barcos que cruzaban e ir a dejar soldados a Medio Oriente, de vuelta siempre traían algo, traían especies preciosas, o sea, especies, piedras preciosas, telas, etc. Empezó un comercio. Y debido a ese comercio también empezó a cambiar un poco la estructura económica de la Edad Media, en donde aparecen por primera vez los artesanos, gremios y ferias.
¿A qué le llamamos gremios? Recuerden que los gremios son los que agrupan a ciertas cantidades de personas que tienen el mismo oficio. Como dice aquí, la unión de artesanos que trabajan en un mismo oficio dio origen a los gremios, que eran asociaciones profesionales para la defensa de los intereses comunes de sus miembros. Las ferias fueron lugares donde los mercaderes se reunían para intercambiar productos. ¿Cuál es la gracia del gremio? Que aquí empezaron a unificarse entre ellos para, no cobrar ni de más ni de menos, y que se les pagara el precio justo por su trabajo. Bueno, acá abajo hay una imagen más o menos contemporánea de lo que se podría pretender o se podría imaginar uno cómo era una feria medieval, o más bien dicho una feria donde uno va a comprar cosas. Igual como cuando las mamás van a la feria, van a comprar frutas, verduras, ropa, encuentran de todo. Acá era exactamente lo mismo. Y este tema nuevo económico dio paso y dio origen a lo que se le llama capitalismo. Toda esta transformación dio origen a lo que nosotros llamamos y conocemos hasta el día de hoy como capitalismo. El capital, en la acumulación de dinero. Como dice que durante este periodo se manifestaron las primeras señales del capitalismo, principalmente en la ciudad italiana y los Países Bajos. ¿Por qué en la ciudad italiana? Porque eran las que estaban más cerca del Mediterráneo. Eran las ciudades que estaban más cerca del mar Mediterráneo, que nosotros vimos el mar Mediterráneo, que es el que unifica todo el sector de Europa con África y lo que es la entrada de Oriente a Occidente. Entonces, por eso digo, durante el capitalismo uno tiene que tener claro que es la acumulación de dinero debido a los negocios, debido a las empresas y el comercio. Acá por primera vez empieza a aparecer la acumulación de dinero de una persona cualquiera, puede empezar un negocio y obviamente hacerse rico o empezar a adquirir más bienes. ¿Y cuáles son las consecuencias? O sea, como dice por acá, consecuencias del resurgimiento urbano. Se conectaron diversos lugares del mundo porque obviamente dentro de este resurgimiento de la ciudad urbana, obviamente esta era una ciudad o un pueblo. Estas murallas empezaron a desaparecer y se empezaron a unificar con otras. Se empezaron a unificar con otras ciudades y así sucesivamente. También los reinos más potentes o más poderosos se fueron absorbiendo las ciudades pequeñas que estaban al lado de uno. Por eso mismo dice, se conectaron diversos lugares del mundo, intercambio cultural de Oriente a Occidente, y el aumento del poder del rey. ¿Por qué el aumento del poder del rey? Porque el rey, como les digo, empezó a absorber el reinado más poderoso empezó a absorber a las ciudades más pequeñas que estaban alrededor de él, ya siendo una sola. Y este surgimiento de lo que es el urbanismo de la ciudad medieval da paso a la conformación de los países que nosotros conocemos hasta el día de hoy. Pero, aquí hay gente esperando. Pero antes de continuar, vamos a ver una pequeña cosita. Dame un segundito. Para ir viendo la idea de
cómo eran las ciudades medievales. ¿Por qué son importantes las ciudades medievales? Porque, le puedo reiterar, es la unificación y el cambio de pensamiento de las personas, donde empieza a cambiar este sistema de encerrarse dentro de un castillo, sino que empiezan a crear una ciudad, empieza a haber un surgimiento de lo que es el urbanismo de las personas, y esto da paso también a la conformación de los países, como les digo, que conocemos hasta el día de hoy. Hay una... Hay una camarada. Bueno, si a futuro más de alguno va a tener la oportunidad de poder viajar a otros lados, principalmente a Europa, usted va a encontrar estas ciudades. Van a encontrarlas tal cual, un poco más modernizadas, pero van a darse cuenta que es la misma ciudad medieval que estamos analizando, que son desde el siglo XV, XII, XIII, todavía se encuentran en pie. Se encuentran en pie y uno mismo va a darse cuenta cómo era la vida en estos sectores. Obviamente ya desaparecieron en algunos lugares las murallas, las calles todavía siguen siendo estrechas, todavía está la plaza principal, pero se mantiene la misma arquitectura. Profe. Si se dan cuenta, algo bastante cortito, pero que nos explica cómo funcionaban estas ciudades medievales, cómo era el funcionamiento de esta ciudad, cómo se conformaba, y cuál era el tema de esta ciudad, cuál era la importancia, y si se dan cuenta, estas ciudades hasta el día de hoy siguen igual. Obviamente la arquitectura se mantiene, son casas más modernas, todo distinto, pero se sigue manteniendo exactamente lo mismo. No, vamos a ver otra cosa así, para entender un poquito de forma un poco más didáctica qué es la ciudad medieval. La ciudad medieval. El urbanismo medieval es heredero del romano. Sustituye el forum por la iglesia
como centro de la vida ciudadana. Sucesivas transformaciones económicas y sociales irán alterando la estructura original. En época visigoda, la mayoría de la población vive en pequeños núcleos rurales. La ciudad más grande, Toledo, la capital, era el centro del poder real. Hay muy pocas ciudades de nueva planta como Recópolis, en Guadalajara, fundada por el rey Leovigildo. La estructura de la ciudad andalusí se inspira en la de las del Medio Oriente y Norte de África. En su centro está la Medina, zona amurallada donde se sitúan el Alcázar, sede del poder político, y la Mezquita Mayor o Aljama. Las calles son estrechas y tortuosas, excepto las principales, que desembocan en las puertas de la muralla. Los espacios públicos se completan con los zocos y los baños. Aunque muchas ciudades ya existían, las hay de nueva planta, como Badajoz, Adarcos, Calatrava la Vieja o Almería, dada por Abdalrahman III. Mire, acá estamos viendo la ciudad medieval, la que hoy en día sería España, y viendo cómo cambia un poquito esta ciudad medieval y cómo cambia la arquitectura, porque hay que recordar que España estuvo bajo el dominio de los musulmanes por mucho, mucho tiempo, hasta que lograron obviamente los reyes católicos expulsarlos de España y volver a este catolicismo instaurado en Europa. Córdoba, la capital, fue una de las mayores metrópolis de su época. La mezquita Aljama se construyó en varias etapas hasta llegar al río. Próximas a la capital había dos ciudades palatinas, Madinat al-Zahara y Madinat al-Zahira, todavía sin localizar. También fueron importantes Sevilla y Granada, con el conjunto monumental de la Alhambra formado por varios palacios de la época nazarí. El avance cristiano de la Reconquista desplazó la frontera hacia el sur, creando nuevas ciudades. Unas surgieron a partir de enclaves defensivos y otras de iglesias o monasterios. A lo largo del Camino de Santiago aparecen a partir del siglo XI centros vinculados con la protección del peregrino. En los siglos XII-XIII, los señores laicos y eclesiásticos fundan ciudades con la autorización concedida por los fueros reales. El urbanismo medieval presenta un carácter variado en su configuración. Unas ciudades conservan la herencia romana de las calles en cuadrícula, otras tienen un trazado radial o bien concéntrico o lineal. La ciudad medieval se vertebra en torno a construcciones públicas. Unas de tipo religioso, como la catedral, las iglesias y los cementerios emplazados junto a ellas, los monasterios y conventos, o las cruces de término. Otras de carácter civil, como las murallas, los castillos y algunos palacios con función defensiva. En la Baja Edad Media, el gobierno civil se ejerce en edificios administrativos como los ayuntamientos, mientras que la enseñanza se imparte en universidades y en los estudios generales. El comercio medieval se desarrolla en lonjas, mercados
y ferias. Pero eso se dan cuenta, chicos, mira, si ya yo me pongo un poquito más quisquilloso, vamos viendo esta parte de aquí arriba, esta arquitectura, yo siempre digo, futuro, no va a faltar que sea arquitecto, constructor, maestro, toda esta arquitectura es musulmana, es otro tipo de arquitectura, obviamente que fue esta influencia que hubo entre Oriente y Occidente debido al tema de las cruzadas, de las invasiones de un lado, del otro para el otro lado, y más encima con el tema del comercio, donde en este comercio, ¿cómo se llama? En este comercio que hubo, obviamente, más allá de también de haber una guerra, hubo comercio, y ahí empezó a aparecer el tema del urbanismo, empezaron la gente común y corriente empezó a poder ganar dinero vendiendo cosas. Por eso es tan importante la plaza y el mercado. En la región mediterránea adquieren auge las corporaciones gremiales agrupadas en barrios. La actividad marítima se centra en puertos y atalazanas. En el siglo XIII se crean en la Corona de Aragón los consulados del mar, instituciones jurídico-mercantiles que regulaban el comercio entre los distintos puertos. Posteriormente, esta institución tendrá su reflejo en la Corona de Castilla. La justicia se administraba en los atrios de las iglesias y catedrales. Los ajusticiados se exhibían en los rollos y picotas. Coexistían diferentes clases sociales: realeza, nobleza, clero, caballería y pueblo llano. Vivían en barrios diferentes, agrupados por sus creencias religiosas: cristianos, musulmanes y judíos. La ciudad medieval está en la base de la ciudad moderna y contemporánea. Vuelvo a decirles, chicos, ¿por qué es tan importante la ciudad? ¿Quién levantó la mano? Martín Gutiérrez, dígame. Oh, hay un ruido. Disculpe. Ahí salía que los judíos también aprecian. Los judíos también tenían un libro religioso, ¿no? Igual que los... Sí, el libro de los judíos se llama la Torá. ¿Y en qué se basaba la religión de los judíos? No, mira, pasa que la Torá, o sea, los judíos también son cristianos. Mira, si la base de toda la religión que nosotros tenemos hasta el día de hoy, tanto la musulmana, la judía, católica, todas son cristianas, pero, y vienen con la misma línea, pero la gran diferencia está en la interpretación que yo le doy a la religión. Porque la Torá, y más bien dicho la Torá, que es como el libro sagrado de ellos, como la Biblia para nosotros, se basa solamente en el Antiguo Testamento. Las escrituras que tienen ellos son del Antiguo Testamento. Nosotros, la Biblia es una adaptación de todos los pasajes o más bien dicho, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, todos los escritos que dejaron los profetas y los discípulos. Y lo que es, ¿cómo se llama esto? El Corán empieza desde que Mahoma se le aparece el arcángel Gabriel diciéndole que tiene que empezar a profetizar todo de nuevo, porque cuando Jesús bajó a la tierra el hombre lo mató, entonces esa palabra no sirve. Por eso le decían, chiquillos, todos tenemos la misma base, todos cristianos, porque los judíos también creen en Jesús, pero para ellos, Jesús falló en la tierra. Para el Corán, que sería la que es el Islam o los musulmanes, para los judíos, Jesús es un profeta más. No es el Hijo de Dios, es un profeta más que fue enviado a la tierra para expandir la palabra del Señor.
Pero como él falló, aparecieron estos otros. Por eso te digo, los judíos se quedan con el antes de la llegada de Jesús. Con todas las escrituras de antes está lo que es la Torá. Posterior a eso viene la aparición de Cristo, Jesús, aparece lo que es el cristianismo, catolicismo, aparece la Biblia. Después de eso viene el tema del Islam, donde Alá significa el único Dios. Nada más. Por eso digo, esa es como la diferencia, y por eso mismo les decía, en esta conformación de esta gran ciudad medieval, están todos metidos, todos están dentro del mismo concepto, están todos dentro ahí del... Por eso le digo, es una mezcla de esta ciudad medieval, es una mezcla entre todo ello, donde empiezan a conformarse y a hacer algo totalmente nuevo. Obviamente todo esto sucedió cuando estaban las cruzadas, ya que estaban tan compenetrados los señores feudales de Oriente y Occidente para pelear y ver quién se quedaba con la Tierra Santa, el pueblo empezó a crecer solo, se empezó a desarrollar. Se empezó a desarrollar el urbanismo, se empezó a desarrollar todo algo totalmente distinto. Y estas ciudades dan paso a lo que es la conformación de los países. Así que ahora, chicos, antes que se nos acabe el tiempo, vamos a ver la actividad que nos corresponde al día de hoy. Vamos a trabajar con el libro de séptimo básico. Me recuerdan que el libro de séptimo. Ya. Antes que se nos acabe, acá está. Nosotros estamos aquí. El Centros Urbanos Medievales, páginas 156, 157. Acá, 156, 157, 156. Y aquí vamos. Desarrollo urbano, dice ahí. ¿Qué fenómenos se desarrollaron al interior de los centros urbanos medievales? Acá estamos viendo obviamente la imagen que vimos nosotros, donde está la ciudad medieval, el castillo acá arriba, el centro urbano donde está acá los principales, ¿cómo se llaman? Centros de gobernación o de gobernación, donde se produce el comercio, las ciudades eran amuralladas, donde va cambiando la situación. Aquí vemos la imagen de un orfebre que pesa el oro. Acá tenemos los panaderos, recuerden que vimos el tema de los oficios, donde la gente que tiene el mismo oficio se juntan en gremios para proteger y obviamente cobrar lo que corresponde a cada, más bien dicho, grupo. Ya, mire, acá tenemos dos preguntas. O sea, hay 4, pero siempre trabajamos 2. Las 2 primeras. Se me está agotando la batería. ¿Qué grupos, como dice aquí, en grupos, qué fuentes se aprecian en las páginas? Clasifíquenlas. Las fuentes son estas, nosotros siempre la hemos visto, que la fuente es esa, que aquí uno tiene que anotar esa. ¿Qué fuentes son? Las fuentes de todos los escritos. Después dice... Perdone, profe, pero si entré ahorita tarde, profe, es porque tuve un problema Sí, no hay con el problema. audio del compu. No se preocupen. Y después la otra parte, para hacerla más sencilla, ustedes tienen que escoger, obviamente, dentro de la misma fuente y explicar qué información está ofreciendo la fuente. Que acá me está hablando de la municipalidad, la otra fuente está hablando de lo que es un comerciante, cómo es la ciudad. Tienen que primero colocar el autor del libro, decir quién era el autor, qué escribió, y después escribir la información del libro. De que digan ahí, no sé, pues esta información me está hablando de las ciudades medievales, este texto me está hablando de un orfebre, cómo él trabajaba, qué es lo que hacía, etcétera, etcétera. Eso es lo que tienen que colocar. ¿Ya? Más o menos para que se entienda de qué se trata la actividad. Por eso le digo, se van a trabajar las 2 primeras preguntas. ¿Qué página es? 157, 156. Las 2 primeras preguntas. La primera fuente dice, ¿qué fuentes aparecen en las páginas? Yo las clasifico. Pongo el nombre y de qué te está hablando. Y después la segunda parte, la pregunta me dice acá,
El texto habla directamente de los municipales o de las municipales. O sea, yo tengo que escribir ahí que este texto habla directamente de cómo se conformaba la municipalidad en la Edad Media, cómo se conformaba la administración en la ciudad medieval. Y eso es todo. Por eso le digo, una actividad para hacerla bastante sencilla, no tan larga, y para que funcione de la mejor manera. Por eso digo, 156, 157, el desarrollo urbano de las ciudades medievales. ¿Ya? Estas dos páginas, las dos primeras preguntas, nada más. Para hacerla bastante sencilla y corta y no tan larga. Quedó anotado y quedó claro que se trabaja las dos primeras, y la primera pregunta dice, clasifique las fuentes que se aprecian acá. Yo voy a poner el nombre del autor, y después la segunda tengo que explicar cada texto, qué me quiere decir o qué información me está entregando, ¿ya? Ya, chiquillos, vamos a dejar la clase hasta acá, porque antes que se nos acabe el tiempo, y también algunos, bueno, los que llegaron tarde, la clase queda grabada, después la vemos, estábamos viendo lo que era la ciudad medieval y cómo se conformó, cómo cambió el centro urbano, cómo empezó a cambiar la economía gracias a este cambio de urbanismo, de organización medieval, y la actividad que es bastante corta, que son las dos primeras preguntas, y ahora les voy a dejar tiempo disponible, que tienen que aprovechar y organizarse y hacer las tareas, y no tratar de no dejarlas para el final, y en este ratito que les queda, antes de empezar la otra clase, pueden contestar estas dos preguntas lo más bien. Lo más bien pueden contestar las preguntas porque son bastante cortas y toda la información está directamente en el texto. Ya, chicos, nos estamos viendo, cuídense, que estén muy bien. Igual, profe. Ya, Chao. hagan las tareas, no profe. se atrasen, hasta luego. Chao, profe. Adiós, Chao, profe. chao. Vayan a tomar desayuno.